Bienvenidos al curso, bienvenidos a este estudio. Espero que podamos pasar un rato juntos agradable y que podamos aprender juntos. Y invito siempre sus preguntas, así que en cualquier momento, si tiene una pregunta, avísenme o podemos detenernos de vez en cuando para poder tratar de ver si hay algunas dudas o aclaraciones. El objetivo de lo que vamos a estar haciendo es para que estén más familiarizados con el libro de los Hechos, pero más allá de simplemente familiarizarse con los eventos que describe el libro, también con el tipo de literatura que es. Quiero que salgan de esto con otro panorama con respecto al libro de los Hechos. Estaremos prestando atención especial a la estructura literaria del libro, que es muy importante eso. Mucha gente no se da cuenta de eso, de que los libros de la Biblia no son simplemente registros de algunas historias y hechos aquí y acá, sino que son obras de arte, obras literarias excelentes, de lo mejor que hay, tanto en la antigüedad como en el día de hoy. Y que los escritores, Lucas es un ejemplo, es un genio de literatura, es una obra realmente que yo lo pondría al lado de Shakespeare o Cervantes, o cualquier otro gran escritor de la historia. Yo me acerco a las escrituras de una forma que tiene un nombre que se llama teología bíblica. Algunos dirán, pero ¿no es todo teología bíblica? No. Hay mucha teología que es lo que se llama teología sistemática, donde se toma las categorías de teología tradicionales, justificación, salvación por la fe, la muerte de Jesús, la resurrección. Tomen todos estos diferentes temas y busquen en la Biblia textos aquí, para allá, para poder informarnos acerca de esos temas. La teología bíblica toma otra estrategia. La teología bíblica, voy a estudiar este libro de este autor dentro del contexto original en que fue escrito y voy a tratar de entender lo que él está haciendo en este libro, lo que está queriendo decir. El objetivo de la teología bíblica es descubrir cuál es el mensaje original que tenía en mente el escritor cuando escribió lo que escribió. ¿Qué es lo que significó para los primeros oyentes? Muchas veces mis estudiantes, cuando les pido que lean la Biblia o que expliquen un pasaje, dicen, nos está diciendo, y los paro, digo, hermano Carlos o hermano, no estaba escribiendo a nosotros, no se olvida de eso. Primeramente pregunta qué es lo que estaba diciendo a ellos y no nos está diciendo. Porque no escribieron estos libros a nosotros, para nosotros sí, para el futuro, pero lo escribió a cierto grupo en cierta situación. Cada libro de la Biblia tiene lo que se llama un contexto. Y hay que entender eso si vamos a llegar a saber qué es lo que tenía en mente el escritor. Cuando tú escribes algo o yo escribo algo, tengo algo en la mente, por ejemplo, una idea que quiero comunicar y lo quiero comunicar en forma escrita. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sujetarme a ciertas reglas de comunicación, reglas lingüísticas
que todos estamos de acuerdo, que la comunidad comparte, ¿no? El hecho de sujetar mi pensamiento a esas reglas significa que esto que tengo en la mente, que tú no podrías llegar a entender, porque nadie puede entrar en la mente de otro, pero el hecho de meterlo en palabras y seguir un patrón de escritura significa que es comunicable ya. Por lo menos la idea que yo quise, si es que soy un buen escritor. Si no, no. Así que podemos entender lo que quiso decir Lucas en Hechos. Pero no es siempre fácil. No es siempre fácil. No es siempre fácil porque por lo que podríamos llamar distancia. Distancia. Nosotros estamos distantes de Lucas. En tiempo, casi 2000 años, bastante tiempo. En geografía, yo no he ido personalmente todavía a la Tierra Santa, ¿cómo se llama? Palestina, para conocer estos lugares. No sé cómo era, cómo es, ni sé cómo es hoy. Menos sé cómo era en aquel entonces. Solamente leyendo la historia podemos conocer más acerca de ese tiempo. La cultura es muy diferente. La cultura es muy diferente en aquel tiempo que hoy. Entonces, por esa razón, por esos motivos de distancia, necesitamos hacer un poco más esfuerzo que simplemente levantar lo que requeriría levantar un periódico y empezar a leer, o un artículo acerca del último partido de fútbol. Enseguida lo entiendas, solamente leyendo. La Biblia no es así, porque la Biblia es un libro antiguo. Entonces nosotros tenemos que estudiar, investigar un poco acerca de esa cultura original, de la situación que originó ese libro, para entender lo que estaba queriendo decir el autor. Entonces vamos a estar haciendo un poco de eso en este estudio. No sé si eso lo ves muy diferente a lo común, porque lo que yo veo en la mayoría de los estudios bíblicos es que agarran la Biblia y dice, y lo que yo observo me da risa un poco, que, hermano, lee tal versículo, ¿qué significa? ¿Y qué hacen? Lo primero que hacen, miran para arriba. Me parece a mí que significa, hermano, mira el texto. ¿Qué dice el texto? No sé de dónde están queriendo sacar el significado del aire, ¿no? Pero el significado está en el texto, no en el aire. Así que vamos a estar mirando todo eso. Haremos énfasis en lo que se llama narrativa, porque ese es el tipo de literatura que es narrativa, historia, está contando una historia. Y vamos a hablar de qué significa eso. Y también la conexión que tiene Hechos con el Antiguo Testamento. Por muchos años, siglos, la Iglesia ha ignorado básicamente el Antiguo Testamento en su esfuerzo de hacer teología. Como diciendo que el Antiguo Testamento ya pasó, no es importante para nosotros, y que podamos entender el Evangelio completamente leyendo el Nuevo Testamento. Últimamente esto está cambiando entre los eruditos bíblicos. Están reconociendo que no es así. Si fuera así, ¿por qué los apóstoles están constantemente citando el Antiguo Testamento? Eso era su Biblia. Y lo que tenemos en Hechos y también en Lucas y Hechos, lo que tenemos es una interpretación del Antiguo Testamento, que ellos afirmaron que es la interpretación correcta del Antiguo Testamento. Por supuesto, había judíos que no estaban de acuerdo, los que se oponían al movimiento cristiano, los que mataban a Esteban
los que mataron a Jesús no estaban de acuerdo. Entonces, eso depende de nosotros evaluar si estamos de acuerdo con Lucas y con Mateo y con Marcos y con Juan, porque lo que están tratando de hacer es mostrarnos que Jesús es el Mesías prometido y todo lo que involucra eso. Así que vamos en este estudio, vamos a seguir el mismo patrón, la misma estructura que vemos en el libro de los Hechos, establecido por Lucas. Vamos a empezar con Jerusalén y las cosas que sucedieron en Jerusalén y su interpretación, el significado de esas cosas. Vamos a después hablar de cuando llegó el Evangelio a Judea y Samaria. Y después de ahí vamos a ver cómo llega Asia Menor, que sería hoy en día Turquía, y después cómo eventualmente llegó a Roma. Y eso es el bosquejo del libro de los Hechos, en un síntesis, ¿no? Tiene esos en realidad cinco secciones o 5 énfasis. Empieza con Jerusalén, después se va a Samaria, después a Asia Menor, después Roma. Y en esta primera parte, que ocupa capítulos 1 al 4, vemos lo que sucedió en Jerusalén. Todo el enfoque ahí está en Jerusalén. Y ahí vemos cuestiones, nosotros vamos a tocar cuestiones sobre la introducción del libro de los Hechos, quién lo escribió, cuándo fue escrito, todas esas cuestiones de introducción. Después vamos a ver los eventos, lo que llamaríamos los eventos de preparativos, que sería también la introducción que Lucas le da al libro en el capítulo 1. Después el día de Pentecostés, un día muy importante, donde vemos el derramamiento del Espíritu Santo y todo eso. Después el poder del nombre de Jesús y el comienzo del conflicto. Lo que vamos a ver en Hechos es que empieza con conflicto y ese conflicto con los líderes judíos va creciendo, va aumentando, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte. Pero también vamos a ver que Dios protege la iglesia. Dios está poniendo sus brazos alrededor de la iglesia, siempre protegiendo a la iglesia, aun cuando aumenta la oposición. Y vamos a ver que este conflicto, crecimiento, pero la unidad, la tremenda unidad de la iglesia. Y cómo esa unidad era también un cumplimiento de la ley de Moisés. Era como que la comunidad finalmente estaba realizando todos los ideales que tenemos en la ley de Moisés. Así que vamos a ver algunas cuestiones de introducción de este libro. En los estudios bíblicos, la palabra introducción es un término técnico que se refiere al esfuerzo de entender los datos acerca de quién lo escribió, cuándo fue escrito, tipo de... muy importante. Yo escribo, por ejemplo, hay diferentes tipos, lo que se llama géneros de literatura. Hay diferentes géneros. Hoy en día, por ejemplo, si tú vas a escribir una carta
a una empresa buscando trabajo, vas a elegir cierto tipo de carta, ¿no? No vas a enviar y decir, hola Che, ¿cómo andás? Ese es otro estilo. Pero vas a elegir un estilo apropiado para esa situación. Entonces, y el estilo, lo que se llama género, eso nos ayuda a interpretar las palabras. Porque sabiendo esa literatura que es, sabemos más acerca de lo que estaba haciendo el autor. Por ejemplo, si yo leo un libro de fantasía hecho para niños, yo sé que no lo voy a tomar como que el autor realmente existen caballos de color rosa. Yo entiendo que el autor no estaba diciendo eso por el tipo de literatura, por el género de literatura. Pero si estoy leyendo un historiador serio que siempre describe perfectamente cosas que realmente sucedieron y de repente sale con eso, ahí voy a preguntar, ¿qué está pasando acá? ¿Realmente puede existir un caballo color rosada? ¿Ves cómo el tipo de literatura nos ayuda a interpretar lo que está diciendo el autor? Es muy importante. Si es una fábula, por ejemplo, yo sé no tomarlo literalmente. Tiene una lección moral, sí, pero no es algo que yo tomaría histórico, por ejemplo. Y vamos a hablar de eso, qué tipo de literatura es el libro de los Hechos. ¿Debemos o no tomar el libro como histórico y fiable? Esas son cuestiones que tenemos que hacernos al acercarnos al libro de los Hechos. ¿Cuál es la relación? Otra pregunta, ¿cuál es la relación entre Lucas y los protagonistas del libro? ¿Tiene una relación con Pablo? ¿Lo conocía a Pablo personalmente? ¿Por qué es importante estudiar este libro? ¿Tiene importancia? Y terminaremos esta sección dando algunas pautas para interpretar el libro de los Hechos. Autoría. Autoría, fecha, género, fiabilidad. ¿Hasta qué punto podemos confiar en la historicidad del libro? La relación con Lucas, ¿qué relación tiene con Lucas? ¿Cuál es la importancia de este libro para nosotros hoy? ¿Por qué es importante estudiar este libro? Y como algunas pautas con respecto a la interpretación del libro. Bien. Entonces, eso es lo que se llama introducción. A veces nosotros no queremos meternos inmediatamente en la acción del libro, ¿no? Y esto puede ser que parezca un poco, digamos, ¿por qué tenemos que pasar tiempo con esto? Es como digo, es importante porque de esa manera sabremos cómo interpretar el libro. Ayudará en entender el libro. Ok, autoría. ¿Quién lo escribió? Bueno, tenemos varios indicios de quién lo escribió. Por ejemplo, en el principio del libro, Lucas dice lo siguiente, y voy a necesitar prender la luz con esto, porque si no, vas a tener que ajustarlo. En Hechos capítulo 1, dice Lucas, en el primer tratado, ok, ahí mismo vemos algo. Quiere decir que no, este es el segundo volumen
de una obra de 2 volúmenes. Y el primer volumen es el Evangelio de Lucas. Y después dice, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Comenzó a hacer y enseñar. ¿Por qué dijo comenzó a hacer y enseñar? Está Lucas diciéndonos que esto lo que voy a escribir ahora es lo que Jesús continuó haciendo, pero ahora a través de su iglesia. Después dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, acá tenemos, y dice, a quienes también después de haber padecido y presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Inmediatamente sentimos que este es un escritor serio, un historiador que ha hecho una investigación de los hechos y está queriendo exponer las cosas. Y ya que mencionó que esto es el segundo volumen, vamos al primer volumen, que es Lucas, y vemos cómo empezó Lucas. En Lucas, él dice, también escrito a Teófilo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron y con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bueno, ¿qué es lo que notamos de Lucas acá? ¿Qué información acerca de Lucas o qué sentir nos proyecta esto acerca de Lucas? Solamente con esas palabras. Proyecta una persona seria, ¿no? Si es que nosotros aceptamos que él está hablando con toda sinceridad y que no está tratando de engañar a nadie, vemos una persona que investigó profundamente las cosas y quiere ponerlos en forma ordenada, ¿no? Quiere exponerlos en forma ordenada. En otras palabras, es un historiador, porque todo historiador hace lo mismo. Investiga los hechos, los documentos originales, hace entrevistas cuando sea posible y después trata de ponerlo en forma ordenada. Quiere decir que no es simplemente que junta un montón de datos y lo expone, sino que lo organiza de cierto modo. Todo historiador hace eso, ¿no? Eso no es solamente la Biblia que hace eso. Entonces, vamos a ver que Lucas, cuando está escribiendo el libro de los Hechos, tiene un orden. Tiene un orden. Y una de las cosas que hacemos, que los evangélicos nosotros, por años, yo también lo hice muchas veces, es que sacamos historietas de aquí y acá y lo interpretamos como si fuera una cosa independiente de todo lo demás. Pero no es independiente, sino forma parte de algo que está, de un plan que tiene Lucas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28. Está realizando un plan. Y es importante entender lo que está haciendo él. Pasa lo mismo con el Apocalipsis y otros libros de la Biblia también. Cuando sacamos un texto fuera de ese contexto, puede ser que logramos entender algo de una lección moral o algo, pero toma un sentido más profundo cuando podemos ver qué
qué papel juega este versículo o este capítulo dentro del gran esquema del libro. Y más todavía, ¿qué función juega este libro dentro de la gran historia de la Biblia? ¿No? Qué interesante, ¿no? Así que vamos a ver, con respecto a la autoría, vemos en la introducción algo acerca de Lucas, que él es un historiador serio. Vemos que él ha hecho una investigación. Vemos también, hay ciertos pasajes en Hechos donde habla de nosotros. Nosotros fuimos aquí, otros no. Ellos, Pablo hizo tal cosa, Pedro hizo tal cosa. Y dice, nosotros fuimos a tal lugar, nosotros. Se llaman los pasajes nosotros. Y la opinión más aceptada entre los eruditos bíblicos es que quiere decir que Lucas estaba con Pablo cuando él dice nosotros. Entonces podemos identificar los periodos dentro del libro cuando Lucas anduvo con Pablo. Y en mi opinión, Lucas estaba haciendo esa investigación que él mencionó en el capítulo 1 de Lucas. Estaba haciendo esa investigación mientras anduvo con Pablo, haciendo preguntas a Pablo seguramente, pero también, mira, a todos los lugares donde iba fue Pablo, a todo el mundo mediterráneo, Jerusalén, muchos lugares, Antioquía de Siria, uno de los primeros lugares donde hubo un tremendo crecimiento cristiano entre los gentiles. Y entonces Lucas tuvo la oportunidad de entrevistar a la gente, ver documentos, algo que ya habían escrito, hacer muchas preguntas y hacer su estudio que hace cualquier historiador. Y juntó todos esos datos y los escribía durante ese periodo, el mismo periodo que cubre el libro de los Hechos. Vemos en 2 de Timoteo 4:11, a ver, 2 de Timoteo. Ahora, 2 de Timoteo es una carta que Pablo escribió durante su segunda experiencia en la cárcel, en Roma. Muchos creen que Pablo no sobrevivió esta prisión, sino que lo mataron. Otros dicen que no, dicen que creen que salió con vida porque creen que la tradición de que él fue a España es suficientemente fuerte y no hay otro momento que podría haber hecho eso sino después de esa encarcelación por segunda vez en Roma. Así que, pero acá en 2 de Timoteo, capítulo 4, último capítulo, ¿Cómo? Segundo de Timoteo. Me río porque supuestamente con COVID no se puede mojarla y se peguen las páginas. Me pone no sé qué. Dice 2 de Timoteo 4, versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Entonces, última experiencia de Pablo, ni siquiera tiene ni siquiera los colaboradores que estuvieron con él todo ese tiempo están con él. Está prácticamente abandonado. Pero Lucas, no, Lucas está con él hasta el fin. Si es que él murió, como piensan muchos. Y también Filemón, el libro más corto de Pablo.
Filemón, versículo 24, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. En Filemón, Pablo está en la primera encarcelamiento en Roma, así que sabemos que él sí salió de eso, lo libertaron, pero menciona a Lucas como colaborador. Yo interpreto eso como que Lucas era uno del equipo de Pablo, del equipo misionero de Pablo que anduvo con él, junto con varios otros. Entonces él tuvo la oportunidad de hacer su investigación y escribir el libro. Otra cosa interesantísima es un comentario que hace Lucas, o que hace Pablo, digo, en Colosenses. En Colosenses 4:14, donde dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. El médico amado. Ahora, el término médico en aquel tiempo no significa exactamente lo que significa hoy, por supuesto, ¿no? Que es una área de estudio muy enfocado en la medicina. En aquel tiempo, médico era una persona educada que también ocupaba varias funciones. Uno podía ser sanidad de heridas y todo eso, pero también era una clase de filósofo, historiador, de una persona educada. Entonces, eso los llamaban médicos en aquel tiempo. Pero sería bueno tener un médico en un equipo que va viajando de un lugar a otro y donde cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces habrá sido un miembro del equipo de Pablo muy importante. Ok. Conclusión. ¿Qué sabemos de Lucas? Sabemos que algunas de las características acerca de estilística de este libro. Sabemos que Lucas y Hechos fueron escritos por la misma persona. Son 2 volúmenes del mismo autor, de una sola obra, pero en dos tomos. Sabemos que era Lucas el médico compañero de Pablo, no es otra persona, sino que es Lucas el médico que era compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Él conoce muy bien la historia del Evangelio de Jesús. También conoce muy bien, está muy cómodo con el mundo griego. Utiliza términos exactos para ese ambiente griego, pero también conoce el mundo judío. Creo que Lucas y Hechos son escritos por la misma persona y sabemos muy poco acerca de Lucas aparte de eso. Aparte de eso, no sabemos mucho más. Entonces, nuestra interpretación del texto va a depender mucho del texto mismo. Esos son los únicos datos que yo mencioné, los únicos que tenemos acerca de quién era Lucas exactamente. No sabemos más nada. Ok. Con respecto a la fecha, hay ciertas fechas en el primer siglo. ¿Qué horas son? Tengo que mirar el tiempo. 8:12, ok. 15 minutos más. Hay ciertas fechas que son fechas fijas y podemos usar esas fechas fijas para tratar de ajustar la otra información en el Nuevo Testamento. Y las fechas fijas son, por ejemplo, la muerte de Jesús, muerte de Juan, perdón. Yo necesito buscar que esté más cerca, ¿no?
Ya sé lo que puedo hacer. La muerte de Juan es una de las fechas más seguras en el Nuevo Testamento, alrededor de 99 después de Cristo. O sea, el fin del primer siglo. Es el que vivió más años que cualquier otro apóstol de los 12 apóstoles. Hasta los 99 años él prácticamente, o 90 años creo que fue. Otra fecha fija que tenemos en el Nuevo Testamento es la destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo, el año 70. Aproximadamente 30 años después de la muerte de Jesús, de la crucifixión de Jesús. Fue destruido por completo. Jerusalén. Fueron dispersados los judíos por todos lados, fueron llevados esclavos a todas partes del mundo romano. No quedó nada en Jerusalén. Destruyeron el templo por completo. Yo he escuchado, no he podido confirmarlo, pero he escuchado que como estaba cubierta con oro, con una capa de oro, partes de los muros, que los soldados rompieron todo para sacar todo el polvo de oro que había. Por eso no quedó ni una piedra encima de otra. Dice Josefo que las calles de Jerusalén corrían como agua, como un río de la sangre de los judíos. Dice que los romanos se cansaron de matar con sus espadas tanta gente. Un desastre total. Y eso ocurrió en el año 70. Es muy importante esa fecha porque nos ayuda a fechar otras cosas en el Nuevo Testamento. Otra fecha fija es la crucifixión de Jesús en el año 30. Y otro, el nacimiento de Jesús en el año 2 o 3 antes de Cristo. Usted dirá, ¿cómo puede ser antes de Cristo? Sí, alguien se equivocó en nuestro calendario por aproximadamente 3 años. Y sabemos con más seguridad, con datos arqueológicos más seguros que no tenía a mano esa persona que hizo el calendario que seguimos usando este día de hoy, que se equivocó por 3 años aproximadamente. Así que Jesús nació 3 años antes de Cristo. Esas son las fechas fijas que tenemos. Este es el pesebre. Casi no se ve la fecha por la luz. 2 a 3 antes de Cristo. 2 a 3, sí. ¿Lo apago o...? No. Vamos a tener que arreglar ese problema, ¿no? Para el próximo. Y entonces esas fechas nos ayudan, por ejemplo, hay 3 fechas para hechos que se ha propuesto. Uno es la fecha tardía, la fecha mediana, más o menos un pocos años después de la destrucción de Jerusalén. Y la otra fecha es la fecha temprana, que sería antes de la destrucción de Jerusalén. Y es difícil determinarlo. Entonces, esto sería 70, 80 después de Cristo. Y esto sería aproximadamente 64, 65. Y esto sería más temprano. Factores que favorecen la fecha temprana. Yo creo que fue escrito la fecha temprana. Bueno, no se menciona la muerte de Pablo, perdón. No se menciona la muerte de Pablo. Eso seguramente Lucas hubiese mencionado si Pablo ya estaba muerto. Entonces eso nos da para una fecha más temprana. No se menciona la destrucción de Jerusalén. Eso también. ¿Cómo podría haber dejado sin mencionar la destrucción de Jerusalén? Lucas.
Entonces, antes de la destrucción de Jerusalén, tiene una vista positiva de Roma. Y yo creo que con el tiempo esa actitud hacia Roma se iba empeorando un poco, porque cuando llegamos al Apocalipsis ya Roma es presentado como la prostituta que reina sobre 7 colinas. Y Roma era conocido como la ciudad de 7 colinas, así que estaba hablando o la Gran Babilonia también, otro término que usa Juan en el Apocalipsis. Así que ya se ha deteriorado un poco la relación entre la iglesia y Roma. Otra cosa son los pasajes nosotros. Si Lucas anduvo con Pablo y escribió, estaba juntando sus datos y sus investigaciones durante eso, entonces que eso también es un buen indicio de una fecha temprana. Y la fiabilidad histórica. Los historiadores que han tratado de encontrar a Lucas con errores, él es preciso en sus datos históricos que conocemos fuera de la Biblia, como por ejemplo el censo que hubo para el nacimiento de Jesús, los términos que usa para los gobernantes en diferentes lugares son a veces términos que solamente se usaban en cierta zona, y sin embargo Lucas utiliza el término preciso para esa zona. Entonces es muy exacto su uso de todo eso. Y el legado de Pablo, o sea que el legado, ¿entienden esa palabra? El legado, lo que deja Pablo. Exacto, lo que él deja atrás después de su muerte está todavía en cuestión. Todavía no está resuelto eso. No se sabe lo que va a pasar con Pablo. Hasta el fin del libro de Hechos no se sabe lo que va a pasar con Pablo. Entonces eso indica también una fecha temprana. Conclusión. Con eso terminamos. ¿Qué les parece para hoy? Mucha información. Lucas lo escribió durante la vida de Pablo, creo yo. Fecha temprana, principios de los años 60 aproximadamente. Bueno, ese es otro tema del género de literatura que podemos continuarlas en otra oportunidad. ¿Algunas preguntas? ¿Qué les parece que tenemos un poco de oportunidad para preguntas? Silencio. Sí, Nef. Mencionó que el año de la crucifixión de Jesús fue el año 70. No, 30. 30. Ok, entonces escuché mal. Okay. Tal vez lo dije, pero si lo dije mal, Okay. no sé. Jerusalén fue destruida en 70. La destrucción de Jerusalén fue en 70. 70, ok. 70, okay. Sí. Sí. Y eso predijo por Jesús, que él anunció a los cristianos en Mateo 24 que eso iba a pasar y que debían escaparse de Jerusalén antes que cuando vean la venida de los soldados, que corran de Jerusalén y que vayan a las montañas. Y eso hicieron los cristianos. Y así se salvó la iglesia. ¿Otra cosa? ¿Qué es lo que ven como algo nuevo? Una nueva idea. Algo que dicen, eso es nuevo para mí. ¿Alguna cosa? ¿No? ¿Todo? ¿En qué literatura puede entrar el libro de los Hechos? No hemos llegado ahí todavía, así que... Ya se adelantó. Sí, te adelantaste. Okay. Sí, Nef. Este libro
Lucas lo escribió para una persona específica. Bueno, dice Teófilo. No sabemos absolutamente nada acerca de Teófilo. Solamente que lo que nos dice Lucas. Hay varias diferentes opiniones con respecto a eso. Algunos dicen que era probablemente uno que estaba, una autoridad en Roma, que estaba involucrado en el juicio de Pablo. Entonces, según esa teoría, uno de los propósitos del libro de los Hechos es presentar la defensa de Pablo ante esa persona importante en Roma, que era un tipo de abogado, digamos. Eso es posible. Otros dicen que es simbólico, porque significa la palabra Teófilo, amigo de Dios. Teo es Dios, filo es amigo de Dios. Entonces, tal vez dicen algunos que Lucas estaba utilizando este receptor ficticio, simbólico, para decir que cualquiera que quiere ser amigo de Dios, lean estos dos libros. Esa es otra posibilidad. Creo que la mayoría creen que fue una persona real, pero no sabemos más nada. ¿Lucas era judío? Lucas era gentil. ¿Otra pregunta? ¿Observación? Bueno, espero que haya sido algo que, digamos, no muy aburrido. La introducción así es. Una introducción, pero continuaremos en la otra semana, el otro jueves, con el tipo de literatura. Así que vas a tener que esperar, hermano. Bueno, gracias.